En este video vamos a ver la teoría básica de amplificadores de potencia, las categorías en las que se dividen y de una manera muy simplista cómo funcionan cada uno de ellos. A grandes rasgos, los amplificadores de potencia podemos dividirlos en dos grandes categorías, que son los de fuente de corriente y los de conmutación. Los de fuente de corriente, los más comunes que se conocen es el clase A, clase B, clase AB, clase C. En el caso de los amplificadores de conmutación también se les conoce como amplificadores de alta eficiencia. Más adelante vamos a observar el porqué. En ellos tenemos diferentes tipos de amplificadores de clases. Los más conocidos son el clase D, el clase E, el clase F. La diferencia principal que recae en estas dos grandes categorías es que en la primera el transistor o el elemento activo que se utiliza para amplificar se utiliza en un modo de conducción y de corte o en un modo de conducción y saturación, de tal manera que el elemento transistor está generando la amplificación directamente con el elemento semiconductor. En el caso de los sistemas de conmutación, el elemento activo funciona como un interruptor que va a estar prendiendo y apagando dependiendo de la señal de entrada que tenga. Por tal motivo se les llama también de conmutación. La diferencia que recae en estos de conmutación es principalmente la red de salida, la red que se le pone a la salida del conmutador, en este caso el transistor. La función del transistor para todos estos tipos de clases de amplificadores es la de un switch, la de un interruptor, por lo cual lo que los diferencia, repetimos, es la red de salida que se va a utilizar en cada uno de ellos. Uno de los parámetros importantes para caracterizar a un amplificador de potencia es su eficiencia en conversión de potencia o simplemente la eficiencia en potencia, la cual la vamos a distinguir por la letra griega eta y se verá en función de un porcentaje. Esta métrica es una medida de qué tan eficiente un amplificador convierte la potencia suministrada por la fuente de corriente directa y la transforma en una señal de corriente alterna, en este caso una señal de radiofrecuencia. Veamos de una manera muy simplista que nuestro amplificador de potencia es un transductor que está convirtiendo la corriente directa en corriente alterna, de una manera muy simplificada. Matemáticamente la eficiencia la describimos como el cociente de la potencia obtenida en corriente alterna, es decir, la potencia que está suministrada a la carga, entre la potencia de DC que suministra la fuente. Lógicamente esto es una cantidad adimensional y por lo tanto lo vamos a poder representar como un porcentaje. El suministro de DC que no se convierte en señal deseada se disipa en forma de energía calorífica. Otra métrica más empleada es la eficiencia en potencia agregada, por sus siglas en inglés PAE, ya que esta toma en consideración la potencia que se está suministrando a la entrada del amplificador. Matemáticamente lo podemos ver de esta manera: PAE igual a la potencia en corriente alterna que está en la carga menos la potencia que está suministrada al amplificador entre la potencia consumida por la fuente. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un amplificador que en la salida me genera 1 watt y consume de la fuente de alimentación una potencia de 1.5 watts. Vamos a considerar que a la entrada se introduce una potencia de 100 miliwatts y se nos pide calcular la eficiencia en potencia y la eficiencia en potencia agregada. Para el primer caso, la eficiencia en potencia es simplemente dividir la potencia suministrada a la carga entre la potencia consumida por la fuente de alimentación. Entonces tenemos que es un valor de 1000 miliwatts, es decir, 1 watt entre 1.5 watts o 1500 miliwatts, y nos da un valor de 0.666, es decir, este amplificador tiene una eficiencia del 66.6%. Pero, ¿qué pasa cuando medimos la eficiencia potencia agregada? Aquí lo que estamos haciendo es simplemente eliminar el término de la potencia de entrada
con lo cual al realizar la operación esto me da un valor de 0.6, es decir, del 60%. Aquí podemos observar que la eficiencia potencia agregada siempre va a ser un valor menor que la eficiencia en potencia. ¿Por qué es más representativo la eficiencia potencia agregada? Porque es exactamente la eficiencia que nos suministra el amplificador, es decir, es exactamente o nos dice exactamente cuánta energía de la fuente de DC está generándole a la salida. En este caso de acá, como no se está tomando en cuenta lo que se le está suministrando a la entrada, aquí podríamos tener, por ejemplo, que el amplificador se le está suministrando, por ejemplo, 900 miliwatts. Entonces, si yo tuviera ese valor aquí de 900 miliwatts, aquí mi valor yo no lo estoy considerando en la eficiencia tal cual, pero en la eficiencia potencia agregada sí lo estaría considerando. Es decir, si yo tuviera a la entrada esos 900 miliwatts, este parámetro no lo considera, simplemente estaría convirtiendo 100 miliwatts extra de lo que se le está suministrando. Entonces sería un valor engañoso, por lo cual siempre tratamos de utilizar la eficiencia potencia agregada, porque ahí nos dice directamente de la potencia que está generando la fuente de DC, cuánta realmente está transformando en corriente alterna, porque esta de entrada ya es corriente alterna per se, que está siendo suministrada por otra fuente. Para las clases de los amplificadores, vamos a empezar con la clase A. En esta clase, que es una configuración de fuente de corriente, se tiene que el transistor se va a polarizar con una corriente de DC más grande que la amplitud de la corriente de la señal, por lo que la corriente de colector fluye durante todo el tiempo que dura el ciclo de la señal de entrada y el ángulo de conducción va a ser siempre de 360 grados. Un amplificador de potencia, hay que destacarlo, tanto de fuente conmutada como fuente de corriente, pero no de fuente conmutada, como amplificador conmutado y de fuente de corriente, siempre debe utilizar la menor cantidad de resistores. De preferencia, no se deben utilizar resistores dentro de su configuración. ¿Por qué? Porque sabemos que los resistores son excelentes transductores de corriente hacia calor. Entonces, cuando tenemos un elemento que nos transforma la energía eléctrica en energía calorífica, automáticamente estamos desperdiciando potencia y por consiguiente la potencia que nos genera o la eficiencia de potencia que nos generaría el amplificador se vería degradada considerablemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir esas resistencias que utilizaríamos en amplificadores básicos por choques de radiofrecuencia. Así le vamos a llamar a este inductor que tenemos aquí, el cual va a evitar que la señal de corriente alterna se vaya hacia la fuente. Hay que recordar que el análisis de un amplificador lo podemos dividir en dos secciones. Uno, el análisis en DC y el análisis en AC. El análisis en DC simplemente es para obtener su punto de polarización y ver en qué región está trabajando el transistor, y en el análisis en AC es el que nos va a dar su ganancia, su respuesta en frecuencia, entre algunas otras cuestiones. Hay que recordar que en el análisis en AC las fuentes de alimentación de corriente directa se transforman en tierra, por lo cual si yo estoy analizando aquí una señal de AC que entra por la base de este individuo y la voy a recolectar en el colector, esta señal se iría a tierra si yo tuviera aquí un alambre. Entonces, si eso pasa, a la salida yo no voy a tener ninguna señal. Entonces, para evitar que la corriente de AC se vaya hacia la fuente de alimentación, ponemos este inductor. Este inductor va a presentar una alta impedancia a esa señal de AC, por lo cual al llegar aquí la señal de AC, esta se va a desviar hacia esta parte, hacia mi capacitor de salida. Lógicamente, el capacitor de entrada y el capacitor de salida se deben diseñar para que tengan una reactancia muy pequeñita, casi tendiente a cero, a la frecuencia de operación a la que estoy trabajando con mi amplificador. Ojo,
Cabe destacar que en el caso de que estamos utilizando transistores de bipolares, en esta parte yo también debo de poner un choke de radiofrecuencia, porque aquí yo voy a alimentar mi base con un nivel de polarización, vamos a ponerle BBB, que me va a polarizar la unión base emisor. Entonces este choke de radiofrecuencia en general va a tener el mismo valor que este de acá, para evitar que la señal de corriente alterna que entra por aquí no se vaya hacia la base. Entonces tiene la misma función estos dos. Entonces, como no se vaya hacia la base la corriente alterna, aquí ya se va a amplificar después de pasar por el transistor y se va a ir hacia mi carga. Entonces, estos shocks de radiofrecuencia son importantes. Esto en amplificadores comunes, por ejemplo de audio, se utilizaban resistores, una para polarizar el transistor y la otra para evitar que la señal de corriente alterna se vaya hacia la fuente. Entonces, como yo voy a polarizar este individuo con una corriente mayor que la señal de entrada, vamos a suponer que esta es mi señal de entrada, una señal sinusoidal de cierto valor, entonces yo voy a tener aquí un semiciclo positivo y un semiciclo negativo y así repetitivo. Cuando el semiciclo es positivo no te voy a tener ningún problema, porque la unión base emisor van a estar polarizadas en directa y mi amplificador va a seguir trabajando. Pero ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Si este semiciclo negativo en magnitud es mayor que la polarización que yo tengo acá, esta unión se polariza en inversa. Y si se polariza en inversa, simplemente se abre mi transistor, deja de trabajar como un amplificador. Entonces, lo que vamos a hacer para que siempre esté trabajando en una señal clase A es que este nivel de polarización debe ser lo suficientemente grande de el voltaje pico que yo tenga en mi señal de entrada. Es decir, para que en el semiciclo negativo yo tenga todavía una polarización tal que al restar este valor de esta unión siga teniendo el voltaje de polarización necesaria. Entonces, cuando esto sucede, cuando yo tengo la polarización aquí necesaria, este individuo va a conducir durante los 360 grados. El problema que yo tengo en este tipo de conducción es que exista o no exista señal a la entrada, este individuo siempre está polarizado y siempre está consumiendo energía. El consumo de potencia de DC de la operación clase A es independiente de la amplitud de la señal de salida, eso ya lo vimos, ya que siempre está polarizado. Tenemos que la potencia en DC va a ser igual a BCC al cuadrado entre RL, mientras que la señal de salida tiene un valor de B cuadrada entre 2RL. ¿Y quién es SB? SB es la amplitud máxima que va a presentar la señal sinusoidal a la salida, es decir, yo a la salida voy a tener un voltaje B0 de T que va a ser igual a B coseno de omega T. Entonces esta amplitud B es la señal de salida de mi señal sinusoidal, es este valor pico. Entonces la eficiencia de mi dispositivo pues, es simplemente dividir este valor entre este valor, se elimina RL y me va a quedar B cuadrada entre 2 BCC al cuadrado. Hay que recordar que este BCC es el valor de la fuente de alimentación que yo tengo en el colector. Vamos a suponer el mejor de los casos. Vamos a suponer que este valor de B es exactamente igual al valor de la fuente de alimentación. Para ese caso, sustituyendo eso, si esto es igual a esto, yo tendría un valor que la eficiencia es igual a 1/2, es decir, del 50%. No puede ser más esto. ¿Por qué? Porque no tengo de dónde sacar mayor valor que el de BCC. Entonces, si se cumple esa condición,
la eficiencia es del 50%, pero la realidad es que nunca voy a alcanzar esos valores de B igual a BCC en este punto, por lo que en la práctica la eficiencia de este tipo de amplificador clase A no va más allá del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de la energía o de la potencia que se está absorbiendo o que está suministrando la fuente de alimentación se ve desperdiciada. Pero la ventaja de tener un amplificador clase A es que presenta muy pequeñas no linealidades, lo cual es extremadamente importante para algunos sistemas de comunicaciones o de manera más precisa para algunos sistemas de comunicaciones que utilizan algún tipo de modulación digital muy particular. Para el caso del amplificador clase B, en esta clase la corriente de polarización de DC se pone a 0 en medio ciclo de conducción. Ahora, hay que recordar entonces que todos los elementos aquí van a estar con un shock de radiofrecuencia también a la entrada, porque aquí yo voy a tener mi otra fuente de alimentación que me va a polarizar la unión base emisor. Aún así, en el circuito anterior no lo presentamos, pero el amplificador en clase A también va a presentar aquí, o se sugiere que tenga un circuito tanque, es decir, un circuito paralelo LC con el fin de eliminar componentes armónicos y productos de intermodulación. No importa que el clase A esté polarizado para máxima excursión, para alejarlo lo más posible de la región de corte y saturación, lo cual me puede producir no linealidades grandes. Siempre debe tener un circuito filtro de tal manera que pueda eliminar aquellos armónicos o minimizar aquellos armónicos y productos de modulación que pueda generar. Hay que tener conciencia de que sigue siendo diseñado por un circuito no lineal, que es un transistor, por lo cual las no linealidades jamás nos vamos a deshacer de ellas. En el caso del amplificador clase B, también vamos a utilizar este circuito tanque con la característica de que este circuito debe tener un Q mucho mayor que el que tiene el clase A. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Aquí, como mencionamos, la fuente de DC va a permitir que el elemento conduzca medio ciclo de trabajo. El otro medio ciclo de trabajo lo elimina, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos observar que este transistor solamente va a consumir energía durante este ciclo de trabajo. En este otro ciclo de trabajo, como no está conduciendo, no consume energía. Y eso hace que la fuente de alimentación no consuma tanta energía de aquí, perdón, que el circuito no consuma tanta energía de la fuente de alimentación, al menos en medio ciclo de trabajo. Pero ¿qué pasa? Como yo estoy eliminando este semiciclo, estoy haciendo una señal que se corta. Acá empezaría el otro ciclo, conducción y no conducción, conducción y no conducción. Por lo tanto, como estoy haciendo una señal que es discontinua, voy a generar un alto contenido armónico y un alto contenido de productos de intermodulación. Para eso nos sirve este circuito tanque, para eliminar esos productos de intermodulación y a la salida tener una señal aquí en la carga, una señal que sea totalmente sinusoidal. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer que la polarización de DC se ponga a cero durante medio ciclo y otro medio ciclo no? Lo vamos a hacer controlando el voltaje el voltaje de base que me va a polarizar la unión base emisor. Entonces, recordamos, a la entrada yo tengo mi ciclo de trabajo y yo voy a polarizar aquí con un voltaje lo suficiente para que este ciclo de trabajo pueda pasar. Pero en el momento que llegue el ciclo negativo, como este es más negativo que la fuente de alimentación, va a dejar de conducir en este semiciclo y a la salida yo lo que voy a tener es que va a conducir así, esta parte no la conduce, esta parte la conduce y así sucesivamente. Ahora bien,
Los amplificadores de potencia no solamente es controlar este voltaje de fuente, hay que controlar también la magnitud del voltaje de entrada. Para eso hay que construir antes de estos amplificadores un amplificador de potencia pequeñito que se le llama driver. Ese driver generalmente está diseñado como un amplificador clase A que me va a dar la amplitud necesaria para que este individuo conmute cuando yo lo necesito y dependiendo también el voltaje que yo voy a utilizar aquí. Entonces son dos cuestiones que se deben tomar en cuenta cuando uno está diseñando amplificadores de potencia. No solamente para los clases A a la C, que son los de fuente de corriente, sino también para los amplificadores conmutados. Hay que recordar entonces, hay que controlar la magnitud de la fuente de entrada y controlar el voltaje de salida. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta si el dispositivo está o no está funcionando? Hay que medir la corriente de su colector y el voltaje colector emisor. Cuando eso sucede, nosotros podemos verificar que las curvas se cumplan para cada una de las conducciones que nosotros requerimos. Para el caso de este amplificador, tenemos que la potencia consumida de la fuente es 2 veces C por B entre pi por RL, y en la carga se tiene una potencia de AC de B cuadrada entre 2RL. Si dividimos AC entre CC, nos va a quedar que la eficiencia es de pi B entre 4 veces C. Vamos a suponer nuevamente el mismo caso de que el valor de B sea igual a BCC. Entonces la eficiencia será de un 78.5%, por lo cual la eficiencia que se obtiene en este amplificador es mucho mayor a la que se obtiene en el clase A. Sin embargo, como mencionamos, la no linealidad de este tipo de dispositivo es mucho mayor que la que presenta el amplificador clase A. Con el clase A, por otra parte, podemos realizar una configuración que se denomina de simetría complementaria. Este amplificador de simetría complementaria está diseñado con dos con dos transistores, un transistor NPN y un transistor PNP. Para este caso, uno de los transistores, como hemos mencionado, pues va a conducir en el semiciclo positivo, y en el semiciclo negativo deja de conducir, pero en el semiciclo negativo conduce el otro, y a la salida tendríamos la señal sumada en este punto. Entonces, nuestro amplificador en simetría complementaria tendría este comportamiento, conduciría en los dos semiciclos, simplemente cada uno conduce en un semiciclo diferente, y con esto mejoraríamos la no linealidad del dispositivo, es decir, sería un dispositivo un poquito más lineal que cuando utilizamos un solo transistor. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la primera desventaja que tenemos en este tipo de simetría es que necesitamos dos transistores en lugar de uno. Y la otra, y la más importante, es que los transistores deben ser pareados. ¿Qué quiere decir que sean pareados? Que deben tener las mismas características eléctricas a pesar de que uno sea NPN y el otro sea PNP. Es decir, deben tener las mismas vetas de amplificación, deben tener las mismas capacitancias, deben tener las mismas resistencias de salida, la misma resistencia pi, etcétera, etcétera. Si no son pareados, se puede tener un comportamiento no tan ideal. No quiere decir que no funcionaría, simplemente no sería lo ideal trabajar con dispositivos que no cumplen con esas características. Para el caso del amplificador clase AB, en esta configuración lo que se busca es tener las ventajas de un amplificador clase A y la ventaja del amplificador clase B, es decir, tener una mayor linealidad del dispositivo con una mayor eficiencia, por lo cual el ángulo de conducción de este tipo de amplificador va desde 180 grados pero menor a 360 grados. Es un amplificador que, si bien nos da ciertas ventajas, no es tan sencillo de diseñar, puesto que hacer que el semiciclo
negativo o el positivo se recorten para cierto punto, ahí necesitamos una circuitería externa para lograr que deje de funcionar o que entre en un estado de no conducción cuando lo requiramos. En la configuración clase C, el transistor de salida conduce por un periodo menor a la mitad del ciclo, esto con el fin de incrementar la eficiencia. Entonces, en el clase A, como habíamos mencionado, conduciría todo el ciclo. En el clase B, conduce medio ciclo. En el AB, conduciría más de medio ciclo, pero menos de 2 ciclos, de 2 semiciclos. Y en el clase C conduciría menos que un semiciclo. Entonces, este dispositivo tiene la característica de que su eficiencia va a ser dependiente del ángulo de conducción, es decir, de este valor. Y sus eficiencias pueden variar desde un 50% cuando conduce 360 grados, que es lo equivalente a un clase A, o un 78% cuando conduce 180 grados, y hasta un 100% cuando yo tengo un ángulo de conducción de 0 grados. Sin embargo, la potencia entregada a la carga se reduce cuando la eficiencia se aumenta, pero no solamente eso, sino cada vez que reduzco el ángulo de conducción se van a presentar grandes no linealidades, y este tipo de amplificador está prohibido para sistemas de radiocomunicación. Este generalmente se utiliza para sistemas de control como dimmer o alguna otra aplicación. En el caso de los amplificadores conmutados, como mencionamos en un inicio, son amplificadores cuyo transistor o cuyo elemento activo va a funcionar como un interruptor que va a estar cambiando de apagado a encendido y viceversa. También se les conoce como amplificadores de alta eficiencia, porque estos amplificadores pueden entregar eficiencias casi cercanas al 100% y no menguar la magnitud de la potencia entregada a la carga. Como mencionamos en el amplificador clase C, cuando reducimos el ángulo de conducción se incrementa la eficiencia, pero la potencia entregada a la carga también se reduce. En este caso de amplificadores conmutados, podemos tener altas eficiencias con altas potencias a la salida, pero tienen una desventaja muy seria. Todos ellos son elementos o dispositivos no lineales, altamente no lineales. Entonces, estos amplificadores son configuraciones donde el elemento activo funciona en estados conmutados, alternando su comportamiento entre encendido y apagado. La diferencia, como mencionamos al inicio de la presentación, es que estos amplificadores presentan una red diferente para cada una de las clases. Todos los transistores conmutados, todos, la función principal del transistor es pasar de encendido a apagado. Entonces lo que los va a diferenciar es el tipo de red que usemos a la salida de este transistor. Por ejemplo, el amplificador clase D es un amplificador en modo conmutado al cual se le conecta un circuito serie resonante a través de un arreglo de interruptores de 2 vías. La característica principal del clase D es que siempre va a tener un circuito LC en serie a la salida y no va a tener ningún otro elemento reactivo en ninguno de los puntos de acá, es decir, solamente va a tener un L y una C aquí. No va a tener ningún otro capacitor ni ningún otro inductor por acá. Lo mencionamos porque hay infinidad de combinaciones de clase D. Y la otra característica principal de un amplificador clase D es que siempre necesita dos transistores. Aquí lo representamos como dos trayectorias, la trayectoria A y la trayectoria B, pero realmente esta trayectoria está dada por un transistor y esta está dada por otro transistor y emulado también aquí con un interruptor. Entonces, por el primer transistor, este va a estar conmutando de encendido y apagado, y este va a estar conmutando en apagado a encendido, es decir, cuando este está encendido, este está apagado y viceversa. Cuando tenemos una corriente I1, esta va a pasar a la carga,
luego una corriente I2 y esta va a pasar a la carga. Esto prácticamente es como el de simetría complementaria. La diferencia que tenemos entre estos dos es que los dos transistores pueden ser o NPN o PNP. En el de simetría complementaria, uno tenía que ser NPN y el otro tenía que ser PNP a fuerzas. Y tenían que ser pareados. En este caso no. En este caso, con que tengamos dos transistores, por ejemplo NPN, pues sabemos que si son de la misma matrícula, pues van a tener las mismas características eléctricas. Entonces, como el conmutador, como va a funcionar como un interruptor entre encendido y apagado, vamos a tener que en el voltaje encendido, aquí vamos a tener que va a estar conduciendo nuestro transistor y un estado de apagado. Entonces, si es el primer transistor, va a fluir una corriente I1 y en el segundo transistor va a fluir una corriente I2, de tal manera que este interruptor está conmutando entre A y B, pero realmente lo que tenemos aquí son dos transistores y aquí tenemos nuestro circuito LC en serie, que lo que sabemos es que se va a comportar como un filtro pasabanda que nos va a permitir filtrar la señal y dejar pasar la señal fundamental hacia la carga. Entonces, la potencia de RF que vamos a tener a la carga la vamos a encontrar como VCC corriente pico entre pi, donde la corriente pico pues, es este punto, cada uno de las crestas que tenemos en la señal de salida, y la potencia de la fuente pues, es VCC y pico entre pi. Entonces, si nos damos cuenta, tanto la potencia de RF como la potencia de VCC es exactamente la misma, por lo cual la eficiencia va a ser del 100%. Entonces, estos amplificadores pueden alcanzar esa eficiencia del 100% con una potencia máxima, pero una de las desventajas, como mencionamos, es que como necesitamos dos transistores, estos se tienen que unir de cierta manera y generalmente se unen a través de transformadores de radiofrecuencia, los cuales no son tan sencillos de diseñar y que pueden presentar ciertas pérdidas si no están bien construidos. En el caso del amplificador clase E, este es uno de los amplificadores más utilizados en sistemas de radiocomunicación. Aquí, como mencionamos, va a tener un inductor y un capacitor en serie, que lo que sería muy común confundirlo con un clase D. La diferencia es que este amplificador presenta un capacitor en paralelo antes de mi red LC, por lo cual la red estaría conformada por estos tres elementos y no por dos elementos como sería en el caso del D. Otra de las diferencias que se presentan en este tipo de amplificador es que solamente se utiliza un elemento conmutador, es decir, un solo transistor, a diferencia del clase D. Esta es una de las grandes ventajas de este tipo de amplificador, que solo necesita un transistor y los tres elementos que presentamos aquí. Esta configuración puede tener eficiencias cercanas al 100% mientras se entrega una potencia máxima. La eficiencia se obtiene si se cumplen las siguientes características. 1. El elemento activo Q mantiene un voltaje pequeño cuando conduce corriente. El Q, o es decir el transistor, conduce poca corriente cuando el elemento activo está abierto. Y los tiempos de transición entre estados de encendido y apagado deben ser minimizados. ¿Qué quiere decir lo anterior? Vamos a suponer que tenemos aquí una curva en los cuales mostramos los estados de encendido y apagado del transistor en tanto a corriente y a voltaje se refiere, la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Entonces, lo ideal sería que estos estados, vamos a suponer que el rojo es la corriente y el verde es el voltaje colector emisor. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos rectángulos totalmente ideales, las bajadas, las pendientes totalmente verticales. Entonces, el problema es que no tenemos esos estados. Hay que recordar que dentro de nuestro transistor tenemos capacitancias parásitas, lo cual hace que el elemento no pueda cambiar de un estado de encendido a apagado inmediatamente.
ya que esas capacitancias parásitas pues se cargan y necesitan de un tiempo de transición para pasar de un estado de cargado a descargado y viceversa. Entonces, lo que estamos buscando es que ese valor que tenemos aquí, esa intersección que vamos a tener en esta parte, cuando la corriente y el voltaje son diferentes de cero al mismo tiempo, en esos puntos, en esos intervalos de tiempo, yo ahí voy a tener desperdicio de energía, porque hay que acordarnos que la potencia pues es simplemente corriente por voltaje, simplemente lo decimos de una manera muy relativa. Entonces, en esos puntos en los que la corriente del colector y el voltaje colector emisor son diferentes de cero a ambos, en esos puntos voy a tener disipación de potencia en el elemento. Esa potencia que se está disipando en estos intervalos es no llega a la carga, por lo tanto se está desperdiciando. Y gracias a esta disipación en estos intervalos de tiempo es que la eficiencia de mi dispositivo no llega al 100%. Entonces, lo que estamos buscando con esos parámetros es que los tiempos de transición sean lo más pequeño posible, es decir, para que esta intersección que tenemos aquí se reduzca y los tiempos de desperdicio de potencia sean lo más pequeño posible. Esa es una de las funciones que necesitamos, y para eso necesitamos tener transistores de muy alta eficiencia y de velocidades de transición muy elevadas, lo cual incrementa el costo del diseño de este tipo de dispositivo. Finalmente, el amplificador clase F es un amplificador que se caracteriza por tener dos circuitos tanque a la salida de mi circuito conmutador. Y estos circuitos tanque, uno está diseñado para tener su frecuencia central a la segunda o tercera armónica de la señal fundamental, y el otro está diseñado para trabajar a la señal fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que este circuito va a tener una frecuencia de resonancia de la señal fundamental. Vamos a suponer que esa señal fundamental sea de 1 GHz. Este va a estar diseñado para que trabaje a 1 GHz. Y este otro va a estar diseñado para que trabaje a una señal 2 veces la frecuencia fundamental o 3 veces la frecuencia fundamental, es decir, segunda o tercera armónica. Si la fundamental, como dijimos, es de 1 GHz, este estaría diseñado con una frecuencia central de 2 GHz o de 3 GHz. Bueno, ¿cuál es la función de eso? Como está la señal fundamental, lo que va a hacer es filtrar todas las armónicas que se tengan alrededor de esa señal fundamental. Pero lo importante es este circuito. Como la manera en cómo está conectado, funciona como un circuito de rechazo de banda. Entonces, como está diseñado a la segunda o a la tercera armónica, lo que va a hacer es que la señal armónica llega aquí y la va a rechazar. Eso va a hacer que esa señal, esa armónica, se regrese hacia mi circuito conmutado, y ese retorno de esa señal armónica hace que se incremente la eficiencia de mi dispositivo, porque ya no lo vería como una señal desperdiciada. Hay que recordar que este individuo lo que hace es atenuar todas esas señales armónicas y los manda a tierra, al plano de regreso, pero la regresa al transistor, lo que hace que se incremente la eficiencia del dispositivo. Ahora bien, ¿de qué depende si seleccionamos la segunda o la tercera armónica? Pues va a depender del tipo de características que necesite el diseñador, pero también hay que mencionar que hay configuraciones en las cuales este circuito LC se sustituye por líneas de transmisión que pueden ser diseñadas para que no solamente rechacen a la segunda o tercera armónica, sino para que rechacen a varias armónicas a la vez. Entonces, al rechazar varias armónicas a la vez, estas se retroalimentan a mi circuito conmutado e incrementan muchísimo más la eficiencia del dispositivo. Entonces, este dispositivo
puede tener eficiencias desde el 50 hasta el 100%, donde el aumento depende de qué armónicos son controlados y cuántos armónicos pueden ser controlados. La idea general de esta clase de amplificador es proveer una impedancia muy alta con la red de salida, y esta impedancia se presenta por lo regular por la segunda o la tercera armónica, como habíamos comentado. Este es uno de los dispositivos que más se utilizan en aplicaciones de transmisores de FM en la banda de VHF.